Claudio Naranjo, y de ese libro, La única búsqueda, que casi representó el primer libro de psicología transpersonal que se publicó. Yo creo que la figura de Claudio, también, él también se metió en lo que es la educación. Ya conocéis el proceso o el programa SAT, que no solamente es para profesionales y buscadores, sino que también es para los maestros, y bueno, y estuvo nominado para un premio Nobel. Yo creo que la figura de Claudio sobre todo es un visionario. O sea, acordaros que dentro de las ideas principales que tenía, una era la de la agonía del patriarcado. Era una capacidad de ver lo que estaba pasando en la actualidad y lo que iba a pasar en el futuro, y que estamos viendo que está pasando, ¿eh? Cuántos de los valores patriarcales estamos viendo cómo se están desmoronando delante nuestro. Bueno, yo creo que todos tuvimos la suerte de beber de su fuente, de su sabiduría, de su conocimiento, y actualmente el legado es a través de los libros, a través de los SAT y a través, yo creo, de la semilla implantada en todos los que tuvimos la suerte de estar más o menos cerca de él. ¿Cuál es la forma en que, cuando yo me pregunto, en realidad, cuál es la palabra que define o que nos puede definir toda nuestra vocación de todos estos más de 23 años? Bueno, yo diría que la palabra es la transformación, ¿eh? O sea, esto que decíamos, de que venimos de una etapa larval y vamos hacia una etapa más, ¿cómo le llamaba?, alada, ¿no? Como la mariposa, como si todos los seres humanos, claro que es una metáfora, pero tenemos esta capacidad de que cuando empezamos la terapia, cuando empezamos el proceso, cuando llegamos a la consulta, venimos pues con problemas de duelos no resueltos, con insatisfacción, con ansiedades, con angustia, con fobias, bueno, con una serie de cosas que en realidad se podría definir, se podía entender como no estamos bien con nosotros mismos, ¿no? O sea, que hay una insatisfacción de base. Claro, pero al mismo tiempo, precisamente esta insatisfacción de base es lo que nos convierte a nosotros en buscadores. Es la semilla del buscador. Esta sensación de que tenemos una sed de ser, que hay algo, hay una intuición interna que nos dice que sí que nos merecemos, o que hay un estado en el que estamos más completos, en que podemos vivir una vida mucho más satisfactoria. Claudio lo ponía, esta etapa larval la ponía en términos muy duros. Decía, bueno, todos tenemos un poco de vampiros cuando empezamos. ¿Vampiros de qué? Vampiros de amor, ¿no? Muy interesante, ¿no? Como se podría resumir que cuando empezamos el proceso personal, proceso terapéutico, ¿qué buscamos? Buscamos que nos quieran. Yo quiero que me quieran, quiero más cariño, más amor. Y cuando hacemos el proceso nos damos cuenta que no, el asunto no es tanto en dame, sino en tener la capacidad de decir, darme cuenta de lo poco que sé amar, y aquí es amarme a mí mismo primero, después amar al prójimo y evidentemente cuidar, amar, digamos, todo el entorno, hoy en día tan necesario con los valores ecológicos que están por los suelos, como ya sabéis. Él decía, aparte de que somos vampiros, decía, somos zombies, ¿no? ¿Y qué características tienen los zombies? Bueno, primero, autómatas. Estamos siguiendo unas reglas del juego de un condicionamiento social, ¿no? Evidentemente patriarcal. Y después estamos con una voracidad, ¿no? A mí me encantó una de las definiciones más claras de ego que dio Claudio en una charla. Dice, ¿qué es el ego? Ese personaje interno que tenemos todos que dice, yo quiero, ¿no? Como una voracidad, ¿no? de búsqueda. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se hace en eso que se llama el trabajo personal? Bueno, el trabajo personal, yo entiendo que lo primero de todo, y eso yo creo que se da en todas las formaciones, tiene que ver con poner la atención. La atención es como ese foco de luz que tenemos mucho hacia afuera, desde hecho a nivel social y cultural, que sea anuncios, que sea internet, que sea la tele, que sea compra, busca seguros, todo es hacia afuera, con lo cual nos desconectamos de nosotros mismos y de nuestra capacidad de autorregulación. Entonces, lo primero, yo diría, en un proceso personal es poner el foco, en vez de fuera, ponerlo adentro.
¿Y qué pasa cuando enfocamos adentro? Bueno, aquí entramos en el encuentro con nuestros ángeles y nuestros demonios. ¿Qué son los demonios? Bueno, la parte esta que Jung llamaba la sombra, ¿no? Bueno, pues todos estos aspectos nuestros egoístas, de ambición, que negamos, ¿no? Que alienamos, que decimos, eso no soy yo. Entonces, en nombre de la completud, en nombre del trabajo personal, lo que hacemos es abrir. Claro que es doloroso. Claro, decía, para todo buscador tiene que pagar el precio de un cierto sufrimiento consciente, que es un concepto de Gurdjieff. ¿Qué es esto del sufrimiento consciente? Estar dispuesto a pagar este precio por la verdad, por decir, pues sí, soy así. Y este soy así es muy importante, porque muchas veces cuando venimos a terapia decimos, es que yo quiero cambiar. Me acuerdo de Guillermo Borja, un terapeuta mexicano, que decía, usted se ha equivocado de sitio, usted viene aquí a aceptar. Es como que nosotros no queremos cambiar para no ser lo que somos. Y en cambio el proceso personal tiene que ser con visitar un poquitín esas mazmorras, ese lugar donde no hay luz, y ahí ponerle luz. Pero también es verdad que una vez descubrimos nuestras sombras, nuestros demonios, también empezamos a descubrir nuestros ángeles. Es obvio que cada uno tenemos como un regalo de Dios, un regalo que está más allá del condicionamiento. Sí que el condicionamiento hoy en día está más que visto, que hay prototipos de condicionamientos. Pero lo más interesante es que cuando llegamos a la otra orilla, cuando vamos un poquito más allá del condicionamiento, tocamos una parte esencial en la que cada uno tiene un tesoro. Un tesoro que es diferente a los tesoros de los demás. Esto es lo que Jung también llamaba la sombra dorada. O sea que el proceso terapéutico tiene que ver con aprender a llevarse bien con los ángeles y con los demonios. ¿De qué manera? Bueno, es un proceso de quitarse los trajes. ¿Quitarse qué trajes? Pues los trajes del condicionamiento. Se podría ver la neurosis, todos somos neuróticos, dicen que los terapeutas con un poquito más de experiencia, pero todos neuróticos, y lo que hacemos es quitarnos los trajes de defensa. ¿Nos defendemos de qué? Cuando somos pequeños tenemos como una inocencia, ¿no? Y anda, que si nos preguntamos cómo fuimos nosotros heridos en nuestra inocencia, ¿no? Cómo íbamos con el lirio en la mano y la vida, ¿no? Casi por el hecho de nacer, automáticamente, pues hay heridas, especialmente en la primera infancia. Yo creo que la primera infancia es lo que va a marcar después mucho el estilo de defensa egoico. Entonces, cuando nos defendemos, lo que hacemos es nos cerramos. Y si nos cerramos también al amor. Sí, al dolor, aparentemente, no entramos en el sufrimiento, ¿no? Porque aquí eso, no quiero que me duela, y estoy en el sufrimiento. Pero claro, también nos cerramos al amor, y esta es, digamos, la lástima. Es un proceso, el proceso de transformación, de deconstrucción, de sacarse los trajes, de decir, mira, esto que es como si la sociedad me ha enseñado a mentir, la sociedad me ha enseñado a cerrarme, la sociedad me ha enseñado a que yo no muestre mi vulnerabilidad. Entonces, poder sacarse el traje. ¿Hay que ir desnudos por la vida? No. Por desgracia no podemos. Es decir, pero sí la capacidad de, mira, cuando llego a casa, con la gente que quiero sí que me puedo sacar este traje defensivo, sí que puedo llorar, sí que puedo manifestar mis incongruencias, sí que puedo decir cómo me doy cuenta que me equivoco y no pasa absolutamente nada. ¿Hacia dónde va todo este proceso de transformación? Bueno, en palabras un poco grandilocuentes podríamos hablar del autodesarrollo, del autopotencial, de la autorrealización, ¿no? Como decía Maslow, que además es un derecho propio del ser humano, la autorrealización. Actualizarse en todos los potenciales. Pero eso me parece un poquitín grande. Vamos a ponerlo más humilde, pero no menos difícil. Es llegar a estar bien con uno mismo. Eso que aparentemente parece que es tan fácil, pero en realidad yo creo que estar bien con uno mismo, o sea, llegar a casa y poder decir, ¡guau! Estoy más o menos bien con los ángeles y con mis demonios. Sí, me conozco, no soy perfecto, pero también tengo mis cosas. O sea, poder estar tranquilo, tranquilo sobre todo con la gente que quiero, y eso es la finalidad. Que en términos emocionales
se podría decir, bueno, ¿de qué nos parapetamos? ¿De qué nos defendemos? Mira, nos defendemos principalmente a través de nuestras heridas y la defensa y la protección y la coraza de nuestras heridas, pues de los sentimientos más tiernos del corazón, que serían, por una parte, yo diría la ternura, ¿no? Muchas veces nos defendemos de sentirnos vulnerables, a veces confundimos lo que es vulnerabilidad con debilidad, y después de la compasión, o sea, de la capacidad de resonar con el dolor ajeno. Pero yo creo, y después hablaremos en la mesa redonda, que la compasión, si no te compadeces de ti mismo, no puedes compadecer al otro. Si tú no resuenas con tu dolor, si tú no te tratas bien, no puedes tratar bien al otro. Eso que a veces en el cristianismo ama al prójimo como a ti mismo. No, primero ámate a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo, lo que haces es que te desconectas y vas a un piñón fijo de estar por el otro y te olvidas de ti mismo. Entonces, ¿cómo es la idea que nosotros aquí en CERCLA presentamos? Bueno, presentamos diferentes enfoques que tienen que ver con ampliar la conciencia y ampliar la conciencia desde diferentes enfoques, maneras, caminos, pero todos para lo mismo, para intentar ser más feliz, para llegar a ser uno mismo, que no es una meta fácil, aunque aparentemente sí. Entonces, bueno, pues la idea es, en esta primera parte, hablar un poquitín de las formaciones, cada uno de nosotros, y después ya entraremos en un poco una mesa redonda de una discusión de eso que es el autoamor, que es la atención, que es el placer, que es la compasión. Como poderlo ver desde los diferentes aspectos de las diferentes áreas. Entonces paso la palabra a Montse. Gracias, Toni. Bueno, bienvenidos también a todos y todas. A ver, para hablar, o sea, estaba escuchándote y estaba diciendo, esto es Gestalt, esto es Gestalt, esto es Gestalt. Es como haber abierto las entrañas de lo que es la Gestalt, con sus sentidos, hacia dónde, de dónde y cómo, en cierta manera, ¿no? Con lo cual, para no repetir nada de todo eso y desde la formación Gestalt, que es yo tengo la sensación a veces de que casi todo el mundo conoce la Gestalt porque vamos hablando y todos, en su entorno está la Gestalt como terapia, como proceso personal de diferentes maneras, con lo cual me gustaría quizás dar un enfoque de qué es lo que la formación propone, ¿no? De alguna manera, o para qué puede ser útil, más que hablar de la Gestalt misma, que es todo esto. Entonces, la formación tiene que ver con formarse realmente, con aprender. Yo creo que es muy importante preservar este sentido de aprender, ¿no? Como aprendernos y conocernos, que es una palabra quizás más popular. Entonces, la propuesta desde una psicología humanista que tiene que ver con lo humano, sí que el proceso de formación, como decía, son 3 años y que es un viaje tanto individual como colectivo, como grupal, como seres relacionales. Es interesante ese proceso y tener esa visión de que no son cursos solamente, sino que es un proceso individual y compartido de ir haciendo ese aprendizaje pues propio, ¿no? De autoconocimiento y también yo creo que lo que tiene la Gestalt como psicología humanista, que ya tiene mucha antigüedad, es como que ha ido madurando la propuesta y dando herramientas, enfoques y propuestas muy, diría sencillas, porque yo creo que son sencillas pero a la vez complejas y profundas, para poder aprender todo ese proceso de transformación que hablaba Toni, ¿no? Entonces, si las bases de la Gestalt son tan sencillas y complejas como aquí y ahora, el presente, como el darse cuenta, que parecería sencillo, pero es bien complejo dilucidar lo que significa, y hacernos responsables, que es una palabra que tenemos en boca todo el tiempo, pero con una profundidad y complejidad de comprensión bastante amplia. Es decir, la Gestalt tiene esa sencillez, pero a la vez esa complejidad de comprensión que requiere un tiempo,
un viaje y una apertura, como decía Tony, a conocer los demonios, como que, bueno, una apertura a aprender a no resistirnos a las verdades de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que la Gestalt y la formación tiene esa propuesta madurada de técnicas, de herramientas, de enfoques, como cuando vamos a la escuela y aprendemos a leer, como el ABC, ¿no? Algo que nos permite ir asimilando, incorporando, me gusta más la palabra asimilando, y aprendiendo todo lo que la Gestalt nos puede aportar como técnica o como planteamiento. Entonces, desde luego la formación está reglada, reconocida, tenemos ya mecanismos reconocidos para que sea reglada, y para mí es como cada vez se junta más la posibilidad de ser acompañantes gestálticos en una consulta, en cualquier profesión que nosotros tengamos, porque en cualquier profesión está lo humano, como también en el ámbito personal, familiar, de nuestras relaciones, de como seres relacionales que somos, ¿no? Entonces, sí que es uno de los debates, ¿no? Si es para ser terapeutas o acompañantes gestálticos, si es para el proceso personal. Yo he tenido mis debates internos en ese sentido, también como intentando definir, pero al final pienso que, como decía Tony, ¿no? El proceso personal uno va decidiendo que lo incorpora en cualquier ámbito y que lo demás es un desarrollo de cómo lo desarrollo en realidad, ¿no? Si en lo relacional personal o si en lo profesional o acompañamiento pues, gestáltico. Bueno, no me enrollo más y os invito, yo os quiero motivar para que de alguna forma estéis, o sea, como que pongáis la Gestalt en vuestra historia, de alguna manera. Gracias. No, en relación a lo que estás diciendo, yo creo que la Gestalt, la formación Gestalt te da la base para cualquier tipo de formación. Es decir, todos los directores del área, todos hemos sido o somos gestaltistas. Es decir, claro, porque es el cultivo de la conciencia de uno, del otro y del vínculo. Entonces esto es lo que... Y además te da muchas herramientas para trabajar en todas las áreas. Digamos que todas las áreas hay como una producción, o sea, vamos a provocar reacciones, vamos a provocar aperturas. Bueno, y cuando la gente se abre, aunque sea espiritualmente, aunque sea en la sexualidad, aunque sea en el cuerpo, ¿qué hacemos? Entonces ahí es donde aplicamos la Gestalt. Hay herramientas, digamos, en este acompañamiento en Gestalt que no se dan en ninguna formación. Como está en la base, para mí es la base de toda formación. Gracias. Yo me llamo Gabriel Fernández Borsot y soy coordinador de otra de las formaciones. Montse es coordinadora de la formación en Gestalt. Yo soy coordinador de la formación transpersonal integrativa. Y ahora os voy a explicar un poco la formación, pero primero quiero digamos, reforzar esta idea. Yo hice en su día la Gestalt. La Gestalt es un cambio muy profundo. No conozco a nadie que haya hecho la Gestalt y que no diga que es un antes y un después en su vida. Esto es así, ¿no? Realmente es muy transformadora. La otra formación que yo coordino también es transformadora. Es, digamos, la mismo tipo de música, pero otra melodía, vamos a decir, ¿no? Es una formación en psicología y psicoterapia transpersonal. Y esto requiere un poquito de explicación, porque la palabra transpersonal suele sonar rara. La gente dice, ¿qué será esto? Entonces requiere un poquito de explicación. Voy a hacer una explicación, intentaré muy sencilla y muy rápida, ¿vale? ¿Qué es la psicología y la psicoterapia transpersonal? Pues la idea de fondo es que nosotros somos más que nuestro ego. Somos más que ese pequeño yo que ha descrito Tony, que está aquí dentro, que suele estar asustado, suele estar defendiéndose de algo, suele tener la sensación que le falta algo, que con lo que hay en el presente no es suficiente, que necesita más. Somos más que ese ego. Y eso también lo dice la Gestalt. Lo que quizá diferencia lo transpersonal es que ese más es de naturaleza espiritual. Y hablamos de espiritualidad y tratamos la espiritualidad. Porque ese más, como digo, es de naturaleza espiritual.
dentro de nosotros hay una conexión con la naturaleza espiritual. Y eso no es solo una teoría, que puede sonar muy bonito, también es una práctica. Y en la práctica esto, ¿cómo se concreta o cómo se hace? Pues en la psicología transpersonal lo que hacemos es desarrollar métodos y técnicas para cambiar nuestro estado ordinario de conciencia, el que solemos tener la mayoría de nosotros, que suele estar muy dominado por el ego, para entrar en otro estadio de conciencia, donde el ego domina mucho menos y entonces puede salir a relucir esa esencia interior que es de naturaleza espiritual. ¿Qué tipo de técnicas son estas? Hay muchísimas. Quizá las que se pueden nombrar porque os sonará de algo o está cercano, habréis oído hablar, pues por ejemplo podemos hacer técnicas donde alteramos la respiración y ahí inducimos un estado de conciencia que no es el ordinario, donde el ego queda debilitado un poco y sale ese principio más espiritual. Se puede hacer también con danza, con desbloqueos corporales. Se puede hacer también con técnicas un poco más elaboradas, como la hipnosis, ¿no? Pues ya os vais haciendo una idea. La psicología transpersonal estudia cómo hacer eso y la psicoterapia estudia cómo aplicarlo específicamente para acompañar procesos terapéuticos. ¿Ok? Claro, entonces la gracia de todo esto es que resulta que cuando debilitamos el ego y puede emerger esa dimensión de fondo que es más espiritual, resulta que esto es fuente de sanación de nuestras heridas. Como ha explicado Tony, todos tenemos herencias del pasado que necesitamos sacarnos de encima. Y ahí aparecen traumas, aparecen conflictos. Y como el ego no está tapando y diciendo, no, que esto es muy peligroso, cuidado que no salga esto, sale y entonces lo acompañamos para que nos podamos deshacer de eso. También, cuando conectamos con esa fuente interior, se da un cierto desarrollo de nuestras potencialidades. Empezamos a tener más claro, ostras, me sale mucho mejor comportarme de esta manera, donde yo puedo aportar a los demás y a mí mismos haciendo esto. ¿Para qué pierdo el tiempo con aquello de allí, ¿no? Tengo más claro quién soy, me desarrollo más en mis potencialidades, ¿sí? Y por último, otro resultado que pasa es que ganamos conciencia. Ganamos conciencia, vamos viéndole más las orejas del ego cuando se asoma y diciendo, pues no te voy a hacer tanto caso, porque ya te conozco. Sales de esta manera, no me vas a engañar de esta manera más, ¿no? Y ganar conciencia también es tener más claro, yo qué pinto en este festival del planeta Tierra, qué he venido a hacer yo aquí, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto para mí, ¿no? Ahí la espiritualidad juega un rol muy importante. Vemos que han dicho las grandes tradiciones espirituales sobre esto, vemos que decimos en el siglo XXI con una espiritualidad que es capaz de discernir esto que traían las tradiciones espirituales, esta parte ya no nos sirve. La mayoría de tradiciones espirituales son muy machistas, reconozcámoslo esto, son muy patriarcales. Entonces esa parte no la queremos, la sacamos, pero también vienen con un tesoro de sabiduría, de quiénes somos, qué hemos venido a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues como veis un poco, el núcleo del trabajo es un trabajo de lo que llamamos de ego-esencia, tomar conciencia del ego y debilitarlo. Sin ego no vamos a estar, ¿no? Ninguno de nosotros que estamos aquí no tenemos ego, pero la idea es que podemos llegar a que no nos domine e incluso que esté al servicio de lo que hemos venido a hacer en esta vida, ¿no? El ego y la esencia, esa esencia espiritual con la que todos estamos conectados en nuestro interior, ¿vale? Y el otro énfasis que hacemos mucho en transpersonal es que eso que somos tiene muchos niveles diversos. Tiene un nivel corporal, tiene un nivel energético, tiene otro nivel muy importante que es el del corazón, tiene también un nivel intelectual, tiene esa otra dimensión espiritual, ¿no? Y tiene un nivel relacional, nuestros vínculos, nuestras relaciones. En los últimos años, con Tony, que es el director y con quien elaboramos todo esto, hemos dicho, tenemos que añadir otro nivel que muchas veces no se habla, que es el nivel de la madre tierra, el nivel de Gaia, ¿no? Porque si no prestamos atención a ese nivel, es que nos acabaremos extinguiendo, ¿no? Entonces es un nivel nuestro también. También somos esos seres que están en comunidad con otros seres no humanos en esta tierra. Y todos esos niveles hay que poderlos ir trabajando e integrando, y esto podéis ya intuir que no es tan fácil, ¿no? Entonces para eso desarrollamos una serie de trabajos, etcétera, etcétera. A grandes rasgos, podríamos decir que en la formación tenemos 5 líneas de trabajo.
Una primera y la más importante, esta que os he dicho, ego y esencia, con distintas técnicas. Otra que es de psicoterapia transpersonal, que consiste cómo es ponerse al lado de otra persona y acompañarle. ¿Y esto cómo se hace? ¿Y qué técnicas puedo usar? ¿Y cuándo las uso? ¿Para qué sirven? ¿Para qué van bien? ¿Y cuándo no? Ok. Otra línea de trabajo es la de la atención y la presencia. Técnicas de meditación, pero no solo técnicas de meditación, técnicas de atención, estrategias de la atención corporizada. Otra línea de trabajo, la cuarta, sería con el cuerpo. Cuerpo y espiritualidad van muy unidos. Ha sido un gran error de algunas tradiciones tratar de separar eso como si el cuerpo fuera un enemigo, fuera algo que va en contra de la espiritualidad. No, es al revés, va a favor. Y la espiritualidad, esto lo tenemos muy claro, una transformación no está realmente asumida, integrada, hasta que no está también en el nivel corporal. Y por último, la quinta línea de trabajo tiene que ver con la espiritualidad y las religiones comparadas, ¿no? Eso que os he dicho, qué tesoros, qué perlas hay en las tradiciones espirituales que nos siguen sirviendo hoy en día y qué cosas ya no nos sirven. Ok. Bueno, ¿a quién le puede ir bien, quién puede beneficiarse de un proceso como el de la formación transpersonal integrativa? En general, los que están en búsqueda espiritual, en búsqueda de quién son, de qué pintan aquí. También, en general, los profesionales de la salud, la educación y de las relaciones de ayuda, ¿no? Esto es común con la Gestalt. Aunque alguien no quiera dedicarse a la terapia, si alguien es profesor, es maestro, trata habitualmente con la atención al público, está haciendo asistencia social, todas estas personas, el proceso personal acaba redundando mucho también en su profesión, ¿no? Otra manera de poder estar con el otro. Y por último, también esta formación es muy adecuada para terapeutas que quieran incorporar esta perspectiva de la psicología transpersonal a su quehacer terapéutico, con todo un conjunto de técnicas y de modelos. ¿Okay? Nosotros nos tomamos sobre todo nuestro enfoque en psicología transpersonal, que hay muchos enfoques. El nuestro está especialmente influido por el trabajo de Claudio Naranjo, como ha explicado Tony. Tiene que ver con esto de ego-esencia, pero también hay un uso muy intensivo del eneagrama. No sé si os sonará. Quien le interese ahora, después del coloquio tendremos un pica-pica y tal. Quien tenga dudas, que nos venga a preguntar a todos en particular, que hay cosas que aunque habrá un espacio para preguntas, yo entiendo que muchos estáis aquí es la primera vez y es más fácil que vengáis después en el contexto del pica-pica a hacer las preguntas que tengáis, ¿no? Usamos sobre todo ese modelo de Claudio Naranjo, también mucho el modelo de Stanislav Grof, a quien le suene, las matrices perinatales, los sistemas COEX, etc. Y nuestro enfoque transpersonal integra una parte de lo que es la Gestalt también. Es que la Gestalt es muy potente, es verdad, es muy esencial. Ok, así muy rápidamente, la formación está estructurada en 3 años, cada año hay 5 talleres que son aquí en Barcelona, en una sala como esta o similar a esta, de fin de semana, y hay 3 residenciales donde vamos fuera de Barcelona, un lugar en la naturaleza, para hacer otro tipo de trabajo que requiere una concentración más profunda, una contención más completa, ¿vale? También hay una serie de actividades online entre taller y taller. Hay, pues después de cada taller hay una sesión de integración, nos reunimos online para, oye, ¿cómo estás aterrizando en tu vida lo que has visto en el taller, lo que te ha pasado en el taller, ¿no? Y hay una serie de clases de teoría. Después hay lo que llamamos un proyecto transpersonal, que lo vas haciendo a lo largo de todo el año. ¿Cómo tú escoges un específico aspecto o dimensión? Pues mira, voy a empezar a meditar. Voy a empezar a hacer una dieta más sana para mí, porque eso también es transformación espiritual. Voy a empezar a poner atención en esta cuestión y hacer un cambio de hábito aquí o allí, ¿no? Pues haces un proyecto que tiene que ver con esa espiritualidad encarnada, llevada a la vida, no solo en teoría, ¿vale? Y por último, a lo largo de la formación se integra un trabajo con microdosis. Quien no le suene esto después puede venir a preguntarme, ¿no? Dosis muy, muy reducidas de algunas sustancias que alteran la consciencia y que debilitan un poquito el ego todo el día, ¿no? Pues hay 3 módulos, uno en primer año, otro en segundo y otro en tercero, donde se hace ese trabajo, ¿vale? ¿Qué más? Pues bueno, ya voy a acabar diciendo que además la formación
está en proceso de certificación por la Asociación Europea Transpersonal, Eurotas. Esto está, casi lo tenemos terminado el proceso, nos tienen que venir a hacer otro examen, etcétera, porque es muy largo el proceso, cuesta 4 años que te homologuen, ¿no? Ya estamos en el 5º año y seguramente vamos a tener la homologación. Eso significa que quien acabe la formación, si hace un año más de prácticas supervisadas, etcétera, tiene el título de psicoterapeuta transpersonal de la Asociación Europea Transpersonal. Y además tiene que hacer también el proceso SAT en paralelo, el proceso SAT de la Fundación Claudio Naranjo, y si hace estos requisitos adicionales, no solo tiene nuestro título, digamos, propio de formación transpersonal integrativa, sino el título de psicoterapeuta transpersonal. Y creo que eso es todo. Entonces, si queréis, después nos venís a preguntar durante el descanso del Pica Pica. Vamos con la formación en sexualidad integrativa. Bueno, gracias por estar aquí. No sé qué decir después de todo esto. La verdad es que se complica un poco. Bueno, la realidad es que la formación en sexualidad integrativa es una formación terapéutica donde realmente lo que intentamos trabajar desde varias perspectivas diferentes, que puede ser la Gestalt, TCI, transpersonal, es poder llegar realmente a encontrarnos con esto que ya han dicho, que no me quiero repetir, los demonios, las sombras, los angelitos. Y al hablar de demonios, podemos estar hablando de las sombras. Al hablar de las sombras podemos estar hablando de tabús, de falsas creencias, sobre todo que han hecho que nuestra frontera de contacto esté como muy alejada de lo que es realmente somos nosotros como seres. Cuando hablo de la frontera de contacto, en este momento estoy hablando del placer, ¿sí? El placer como tal. Pero el placer, cuando hablamos de placer en sexualidad, todo el mundo tiene una imaginación y se reduce prácticamente a lo coital. Y cuando hablamos de placer estamos hablando de transversal en la vida, porque el placer realmente es transversal en la vida. Y por ahí, a mí me gustaría decir que la formación es como ir al gym, ¿sí? Pero para muscular las sensaciones, para muscular los sentidos, para despertar la emoción, para tener aquello como muy presente que puede llegar a ser el aquí y ahora con lo que me está pasando. Y todo esto también viene con todas estas formaciones de las que ya nos han hablado nuestros compañeros. A partir de aquí nos exponemos a traspasar algo, a transitar algo que en ningún momento nos han enseñado, por desgracia, o tenemos una visión como muy sesgada de la relación de nuestros padres, del momento en que hemos nacido, en el sitio donde hemos nacido, geográficamente, el momento histórico donde hemos nacido, desde el porno, desde amigos que nos han dicho, amigas que nos han dicho, amigues que nos han dicho, y a partir de ahí quizás tenemos una noción de lo que es la sexualidad que no corresponde a lo que nosotros realmente sentimos. Esto es un espacio, como digo, para muscular sensaciones, para muscular sentimientos, para muscular todo lo que es el espectro de los sentidos, donde tenemos que estar aquí y ahora para realmente poderlo transitar de una manera que prácticamente es individual, porque la sexualidad es de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. En la sexualidad podemos tener como un momento muy íntimo, un encuentro como muy íntimo, pero quizás en esa intimidad hay un montón de personas que están acompañándonos. ¿Por qué? Porque cada uno trae su experiencia, cada uno trae su mochila, y a partir de aquí es donde realmente nos exponemos a que ese encuentro pueda llegar a tener una disfuncionalidad por nuestras propias creencias, nuestros propios tabúes, nuestras propias faltas de contacto con nosotros mismos. Y entonces, a partir de aquí, es donde ponemos el énfasis. La sexualidad integrativa fundamentalmente tiene 17 módulos, de los cuales 2 módulos son retiros en la montaña, y hay una visión de diferentes perspectivas, como hemos dicho, desde la Gestalt, de TCI, de la sexualidad somática, y a partir de aquí cada docente aporta un trabajo que está específicamente
centrado en lo que es la sexualidad. Abordamos temas como el BDSM, como el Shibari, donde extraemos el BDSM de esa idea que tenemos oscura de mazmorras y bueno, que tenemos nuestras propias fantasías con el BDSM y nos ponemos en el punto de vista de la terapia, a nivel de lo terapéutico. Tenemos, en este caso, viene una docente inglesa, Sue Ransom, que es una crack que ha podido exportar desde lo que es el BDSM como tal, aplicarle toda la parte terapéutica y realmente es magistral poder ver en nosotros cómo de pronto toda esa fantasía y toda esa imaginería que tenemos con respecto de pronto a la palabra BDSM, y, o sea, que es oscura, de pronto es como ponerle un cañón, ¿no? Una luz, y a partir de aquí iluminamos eso, y en el momento que iluminamos le restamos, podemos ser conscientes al instante cómo le restamos toda esa carga que teníamos para ponerle luz y ponerlo a nuestro servicio. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, la realidad es que en el proceso de la formación hay como muchísima luz muy rápido, porque son temas tan íntimos, son temas tan ocultos que nunca hemos hablado con nadie. De pronto nos encontramos en un espacio como el que generamos aquí, un espacio seguro, un espacio de confianza, un espacio donde podemos abrirnos a plantear, a transitar todas aquellas cosas que estamos realmente viviendo en ese momento, donde vemos que no estamos solos, ni estamos solas, ni estamos solos, simplemente estamos haciendo un viaje, como estaban las otras formaciones también, pero que en este caso estamos como muy arraigados en aquello que nunca, quizás en ningún momento hemos podido hablar, ¿sí? Con claridad, con sinceridad, y donde nadie va a empujar a nadie, cada uno se va a exponer a aquello que quiera realmente exponerse. Y creemos que si realmente la persona no quiere pasar por esa dinámica que está haciendo, hay un trabajo muy potente de límites, porque creemos que sin límites no hay una verdadera razón de seguridad donde estemos. Si tenemos claros los límites, podemos estar. Y como enseñamos límites, lo que está claro es que aquí adentro, en el aula, una de las primeras cosas y fundamentales que trabajamos y permitimos es que la persona pueda decir, hasta aquí, esto no quiero transitarlo, no está en mi caso, no es mi momento. Y entonces lo invitamos pura y exclusivamente a que se siente tranquilamente en la sala y que observe, porque creemos que siempre ahí está la experiencia. Primero está la experiencia de saber, de transitar la propia dinámica que se ha planteado. Y segundo, si no me he permitido transitarla, por las razones que sean, siempre tengo la experiencia de poder observar qué es lo que no me permite a mí transitar esta experiencia. Y ahí saco mi propio aprendizaje. Y entonces es como ir poniendo luz sobre cosas que muchísimas veces las tenemos como muy escondidas. A partir de aquí, me gustaría invitaros a que luego de la mesa redonda que vamos a tener, que ya estamos teniendo, hay un taller experiencial de 1 hora y media donde podemos muscular un poco nuestras sensaciones y emociones. ¿Sí? Gracias por la escucha. Gracias, Mario. Bueno, ahora voy a hablaros de la terapia corporal integrativa. Bueno, la terapia corporal integrativa, claro, es un trabajo de autoconocimiento. Claro, si os dais cuenta, todo es autoconocimiento. O sea, digamos, el tronco común a todas las áreas es el cultivo de la conciencia, el ampliar la conciencia para darnos cuenta y cambiar cosas, si hemos de cambiar o, al contrario, sostener otras. En el caso de la terapia corporal integrativa, el abordaje es principalmente desde el cuerpo. O sea, a veces olvidamos que delante de una situación traumática, delante de un dolor, de un sufrimiento, la defensa no solamente es psíquica. Claro que empezamos a tener los mecanismos de defensa psíquicos se ponen en marcha para no sentir ese dolor, especialmente en las etapas iniciales, en la infancia, en las etapas de desarrollo infantil, que es, yo creo, cuando estamos más vulnerables, porque se nos abren unas necesidades básicas para crecer y ahí muchas veces nos frustran. Pero en el mismo momento, y esto es el mismo momento,
hay una defensa física. Imaginaros un bebé que de repente se cae, yo qué sé, un cenicero, se cae un objeto de una mesa y el ruido. ¿Qué hace el bebé? Automáticamente se defiende. Es automático. Así somos nosotros. O sea, nos defendemos. ¿De qué manera? Nos defendemos de cuál es nuestro mecanismo de defensa corporal delante de las agresiones que sufrimos durante toda la vida, especialmente en esta primera parte, a través de tensiones musculares. O sea, hay una realidad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Toda nuestra biografía está escrita en un código binario de más tensión o menos tensión. Evidentemente, las tensiones más profundas son las tensiones infantiles, ¿no? Se van grabando a través del cuerpo. Entonces, ¿qué intentamos hacer desde la terapia corporal integrativa? Pues desde el abordaje corporal, a través de desbloqueos, a través de masajes, lo que vamos haciendo es relajando, diluir, intentar que desaparezca ¿el qué? La coraza. La coraza sería como el conjunto de tensiones que nosotros hemos ido acumulando a través de nuestra vida. Y lo que vemos, claro, porque si hay un impulso lo suficientemente intenso, suficientemente traumático, claro, lo que en realidad es una tensión, una contractura, una contracción, en realidad se va a convertir en un gesto, ¿no? Y entonces ahí vemos en el cuerpo, en la morfología del ser humano, vemos que está toda la biografía. Digamos, he tenido, bueno, de lo que nos defendemos todos es de las emociones. Y el músculo diafragma, el diafragma es el responsable, digamos, de hacer que sintamos o que no sintamos. Por eso todos los caracteres tenemos el diafragma de alguna manera tenso. Entonces, en función de esa tensión, pues hay personas que tienen una defensa que se llama inspiración forzada, que van por la vida sacando pecho, que es una forma de no sentir. Pero hay otras personas, a lo mejor, que lo que están es bloqueadas y casi no respiran. O otras personas que lo que tienen es el pecho hundido y en realidad lo que están es intentando no sentir pues el hueco que sienten de desvalorización. O sea que podemos ver, y esto es lo que trabajamos y estudiamos, en esta biografía, que es un libro abierto, o aprendemos a leer el libro que es el cuerpo. Y la manera en que lo hacemos, también hay unos ejes de trabajo. Para mí, un eje fundamental es el eje de la bioenergética. ¿Qué hacemos en el trabajo de la bioenergética? Bueno, hay una serie de ejercicios que lo que hacemos es tensamos más la musculatura para que en la relajación entonces aparezca lo que se llama la abreacción. ¿Qué es la abreacción? Bueno, imaginaros si tenemos acumulada toda la biografía, todos los asuntos no resueltos, todos los miedos, todas las represiones, las tenemos en el cuerpo. Cuando nosotros abrimos a través de un desbloqueo, pues empezamos a llorar, empezamos a reír, empezamos a sentir cosas que no hemos sentido nunca, como a lo mejor es el miedo. Y a veces, y esto es muy importante subrayarlo, no sabemos ni por qué estamos llorando. Pero es que es igual, porque mira la cantidad de veces que nos contamos un cuento, ¿no? Que la mente dice, no, pues que esto es por esto, y a lo mejor no tiene nada que ver, porque estás llorando, yo qué sé, una cosa que pasó a los 3 meses de tu vida, que no había ni la parte cognitiva suficientemente madura. Entonces, lo que vamos viendo es que a través de los desbloqueos, pues cada vez estamos ganando más fluidez, más sensación, porque un músculo tenso, lo que pasa, un músculo bloqueado, no puede sensar. ¿Qué es sensar? No puede percibir. Y al final en la vida estamos anestesiados, ¿no? ¿Cuántos hemos empezado el proceso diciendo, no sé, tengo la sensación que la vida pasa por delante, que yo estoy como medio anestesiado, ¿no? Y esto es una realidad. O sea, ¿cuántos de nosotros sentimos el cuerpo totalmente? Es difícil, ¿no? Algunos somos cabezas andantes, otros pechos andantes, otros no sienten la cadera, ¿no? Por la represión. Bueno, pues digamos, a través del trabajo bioenergético a lo que vas es a que toda la energía fluya a través del músculo. Donde antes había tensión, relajamos y entonces automáticamente se reenergetiza el cuerpo. Una buena terapia, y yo digo, creo que todas, pero aquí estamos especialmente atendiendo a lo corporal, es cuando tú dices, ostras, siento mucha más energía.
que hemos cogido energía del entorno, no, el entorno no da energía. La energía estaba retenida para que no saliera ese dolor, para que no saliera esa ansiedad, para que no saliera la angustia que pasé hace no sé cuántos años. Entonces, conforme vamos liberándonos, nos vamos sintiendo más activos, más presentes. Esta es la finalidad, digamos, del trabajo con la bioenergética. Un segundo eje, a mí me parece que es una perla, es el trabajo caracterial, ¿no? Es eso de que a cada cuerpo hay un tipo de psiquismo. Y además lo que hemos visto y lo que trabajamos es que cada tipo de defensa responde a un tipo de herida. Que trabajamos, claro. ¿Cómo se trabaja esto? No, metiéndonos en la herida, claro. Metemos en las heridas, pero también después hacemos con trabajo de psicodrama las reparaciones, lo que se llaman las experiencias emocionales correctivas, ¿no? Entonces, que poco a poco vas liberando, vas viendo que esa herida de que, por ejemplo, yo qué sé, es muy importante en los 3 meses, 1 año y medio, que esté la persona que está en función madre, que sería el promedio de personas que se acercan a ti en esa época, pues que te dé el amor y el afecto que tú necesitas, el contacto cálido. Ninguno hemos tenido esto que necesitamos, por eso siempre vamos cojos de autoestima. Entonces el trabajo de poder decir, bueno, vamos a llorar eso que no tuvimos, pero también vamos a hacer un trabajo de reencuentro con nuestra función madre. Vamos a darnos ese automaternaje que entonces no pudimos, pero no podemos hacer el salto, no podemos darnos el automaternaje si no lloramos la herida. O sea, hay que entrar en la herida para entonces tener que salir. A mí el trabajo caracterial me parece súper interesante y es una perla que yo creo que no se enseña en ningún sitio, porque nosotros aquí estamos como reuniendo todo el conocimiento del eneagrama, que yo creo que es el mapa más profundo de explicación del psiquismo, de las fijaciones, de las carencias, con todas las heridas, digamos, en las etapas de desarrollo que hemos vivido. Otro eje es anatomía y masaje. Anatomía que es básico, es decir, si vamos a tocarnos por lo menos un mínimo de conocimiento anatómico, pero no es que sea la TCI una enseñanza de que podamos salir masajistas, no. Se trabaja especialmente lo que se llama el masaje psi, que es un masaje de ir a esas zonas que sabemos que normalmente que están más tensas. Yo qué sé, si una persona es un carácter controlador, obviamente se tendrá toda la parte, digamos, a mí me gusta pensar en términos de que la cabeza es como un radar, ¿no? Y la base del radar es el cuello, la base del cuello. Todas las personas que están controlando, que intentan controlar el exterior o intentan controlarse a sí mismas, que no se vea que, tienen una rigidez en el cuello, tienen lesiones en la parte cervical. Todo eso es un masaje que va a incidir especialmente en estas zonas. O, por ejemplo, enseñar a cómo se puede desbloquear un diafragma. Todos tenemos la capacidad de sentir mermada. Entonces ahí, con una serie de intervenciones, ayudamos a que la respiración sea más profunda y ahí entrar más en lo que realmente sentimos. Otro gran bloque es el trabajo con la respiración. Como os decía ahora, todos estamos bloqueados, con lo cual, si una finalidad es que nosotros podamos estar en contacto primero con nuestras emociones y después que podamos expresarlas. ¿Cuántos de nosotros hemos de pequeños o de pequeñas si lloras eres feo, si lloras eres fea? O sea que al final el tema de la vulnerabilidad o el tema de la expresión de las emociones ha estado totalmente castrado. Entonces, digamos que la enseñanza del trabajo con la respiración es llegar a profundizar en los sentimientos que muchas veces o los histerizamos. ¿Qué es la histeria? ¿No? Aparentemente una movilización energética brutal, pero que nada que tiene que ver normalmente con la emoción de fondo, ¿no? Que la respiración histérica es por ahí vamos a respirar desde el vientre. Y también hay un renacimiento, viene Cherif y nos trabaja la oportunidad como experiencia emocional correctiva de un renacimiento que tiene que ver mucho con la respiración, y también trabajamos la hiperventilación. La hiperventilación es ir al estado modificado de conciencia. Para mí es muy transpersonal, también se trabaja en transpersonal, y no es más que vamos a poner más fuego. Si el músculo
hay una tensión y empezamos a hiperventilar, lo que vamos a hacer es poner más fuego y normalmente traspasas la resistencia, ¿eh? Y detrás de una hiperventilación siempre hay una experiencia emocional correctiva, siempre hay algo que nosotros estamos tapando y de repente ¡bum!, hay una reacción. Yo creo que el tema de la respiración es muy importante. También se trabaja el trauma, todas las teorías modernas del trauma relacionado con el cuerpo, y un punto muy importante es la sexualidad. Quiero hacer hincapié en la sexualidad porque inicialmente, cuando iniciamos el TCI en el año 2000, había un fin de semana dentro de 2-3 años. Y el TCI, como yo creo, todas las formaciones son formaciones vivas, o sea, en función del feedback que tenemos de los clientes, de los estudiantes, ahí si tenemos que hacer un cambio lo hacemos. Y de pasar un fin de semana dijeron, no, queremos más trabajo de la sexualidad. Y pusimos uno en segundo, no, queremos más. Bueno, en tercero pusimos otro fin de semana. Y los estudiantes seguían, no, queremos más. Hicimos un stage. Y finalmente ya dijeron, queremos más, y ahí nació la formación de sexualidad integrativa. ¿Qué es lo que presentamos nosotros en la sexualidad? Yo creo que el éxito del trabajo en esta escuela de la sexualidad tiene que ver con que no estamos en contra del coito, pero es cierto que anda por el patriarcado, cuántas veces intuimos, o sea, relacionamos el contacto físico automáticamente con el coito. Y aquí lo que abrimos es el rango de poder sentir el placer del contacto, sin tener, o sea, y sentir el placer y ir cada vez más a sentir cada vez más placer. Reich decía, cuando nacemos, todo lo impulso unitario, es decir, todos los impulsos que tenemos van dirigidos, tienen solo una dirección, que es la relajación, la satisfacción y el placer. O sea que, yo siempre lo digo, estamos con un cartel aquí que pones nacidos para el placer. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos ni idea de lo que es el placer? Porque incluso los caracteres hedonistas están a veces más en la idea del placer que lo que es en realidad el placer. Entonces lo que hacemos es abrimos todo el rango de posibilidades de sentir el placer en el cuerpo y cada vez hacer que el área de percepción del placer sea muy grande, cada vez más grande. Bueno, hoy en día se habla del cuerpo erótico, ¿no? Como la capacidad que tiene todo el cuerpo. Y yo creo que ahí, y esto Mario nos puede también hablar de eso, a raíz de la expresión del placer en todo el cuerpo llegas a tener una experiencia trascendente. No solo en el orgasmo, que ahí ya, pum, en el orgasmo es obvio que tú pierdes los límites y es una experiencia trascendente, sino solamente por el hecho de sentir todo el cuerpo como un cuerpo erótico, la vida coge otro cariz. Y por último también hay un eje, claro, que es el eje de la supervisión. O sea, sí que para las personas que tienen interés en trabajar como terapeutas corporales se dan herramientas para que tú al acabar la formación tú puedas ya trabajar como terapeuta también con una titulación, si presentas una tesina de FEDINE, una titulación oficial. Lo digo porque hoy en día, independientemente que hay mucha guerra en qué es esto de terapeuta, o no, los psicólogos se defienden, el colegio de psicólogos, no podéis llamar que sois terapeuta. Es igual, porque en realidad ser terapeuta es ser persona significa que tú te has trabajado lo suficiente como para que, si tú te trabajas lo suficiente, tú puedes ayudar y puedes acompañar procesos a los demás. Y esta es la visión digamos, de la terapia corporal integrativa. Son 3 años, son un fin de semana al mes, siempre hay un stage en cada año, que uno es sobre la muerte, uno es sobre el tema del automaternaje y el autopaternaje, y otros de sexualidad. Y también la estructura es sobre estos 5 ejes, vamos profundizando los fines de semana, creo que los viernes hay 2 horas, todo el sábado, el domingo por la mañana, hay unas clases teóricas, hay un acompañamiento, bueno, hay una plataforma en la que se cuelgan las teorías, en la que hay o sea, lo que nos preocupamos mucho aquí en el CERCLA es de que el acompañamiento sea real. Es decir, que después de cada fin de semana tú hagas tus memorias y en función de que escribas las memorias hay un equipo de tutoría que te va a dar el feedback. O sea que vamos a ir pasito a pasito acompañándote por los diferentes
estadios, ¿no? de la formación. Y cuando vemos que hay un sitio, un lugar carencial, hay sesiones de tutoría en la que te decimos, mira, repasa esto, o mira, esto que le llamas confluencia no es confluencia, o mírate este carácter, que a lo mejor te lo estás diciendo y desde fuera te estamos viendo mucho por ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno, es el acompañamiento. Tenemos a Jesús como un especialista. A ver, yo soy partidario de que, estamos en una moda del trauma, en el sentido de que, a ver, ¿qué pasa? ¿Que los terapeutas hasta ahora no hemos trabajado el trauma? No me lo creo. Lo que pasa es que esta visión tan especial del acompañamiento, de ver cuál es el umbral que tu cuerpo soporta de la sensación dolorosa e ir pasito a pasito acompañándote a ir entrando, pero con mucho cuidado. Yo creo que la visión, digamos, del trauma, por lo menos tal la que entiendo que Jesús está proponiendo aquí, es muy, muy amorosa. Muy de ir acompañando poquito a poco. En el trauma ya sabéis que es... Bueno, ¿quién no ha sentido el trauma el carácter? Yo creo que ya la defensa del carácter es traumática, la sensación de que hemos estado en peligro de muerte y que además hay una vivencia de soledad. Entonces el acompañamiento en el trauma es sobre todo la sensación de que hay una instancia, el terapeuta que te va acompañando y que tú vas confiando porque te respeta mucho tu umbral del dolor. Te acompaña a ir un poquito más y ahí desde la respiración, cuando tu cuerpo te da permiso a ir un poquito más allá, ahí vamos, ¿no? Yo pienso que están cambiando, por suerte, digamos, la manera de entender el trabajo, digamos, terapéutico, llámale el trabajo del trauma. Antes había unas confrontaciones, unas no sé qué. No, ahora la cosa es mucho más desde la delicadeza, desde lo orgánico. Cuando tu cuerpo me diga que podemos, vamos un poquito más allá. Yo creo que esta es la filosofía base. ¿Tenéis alguna pregunta de las formaciones para uno de nosotros? Y después entramos ya en las... ¿Sí? Sí, pero digamos que lo que hemos propuesto es que en la formación sexual integrativa la base es la terapia corporal. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que, mira, los tántricos se dejan la parte psíquica. En la Gestalt a veces no se toca lo suficiente lo corporal. En lo corporal no trabajamos el BDSM, no se trabaja el Shibari, no se trabaja, digamos, lo que nosotros hemos visto que socialmente hoy, cuando viene la especialista inglesa, nos dice, no sé, los clubs de intercambio, los clubs de sadomasoquismo, es increíble, exponencialmente están creciendo en toda Europa. Entonces lo que miramos es, bueno, ¿qué hay detrás? ¿O es que acaso en las relaciones no hay sadomasoquismo? Entendido como de alguna manera te ato, o tú de alguna manera me atas. Entonces, es ver la parte psicológica que hay detrás del acto, pues del shibari, que tiene que ver con el atar al otro, o con la cosa de la sumisión, o la cosa de ser el amo y esclavo. Tú puedes coger cualquier relación y la puedes analizar en esos términos. ¿Es bueno o es malo? No, la cosa es, primero, tiene que ver con cómo lo vives tú, ¿no? Porque ¿cuál es la relación hoy en día que va mejor? No se sabe. La que va, ¿no? Las leyes son las leyes individuales, consensuadas. Pero sí que es verdad que si la neurosis tiene que ver con el piñón fijo, la propuesta es vamos a cambiar, vamos a jugar a diferentes cosas. O ahora estamos en una revolución del género. La revolución del género, trabajamos en la formación de sexualidad integrativa. En el TCI es que no llegamos a todo. Sí que hay una clase teórica, pero no hay un fin de semana. Es en el FSI que trabajamos el género profundamente, ¿no? ¿Sí? La sigla del BDSM es bondage, dominación, sumisión y masoquismo. ¿Sí? No, la edad tiene su precio. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre la formación? Bueno, y si no, conforme vayan surgiendo, la vais diciendo. Vamos a la mesa redonda. El desafío de poder hablar sobre una cosa tan profunda como el autoamor.
la atención, la compasión y el placer, desde los diferentes enfoques, ¿no? Bueno, yo ya he iniciado un poquitín el debate. ¿Cómo puede ser, no? Wilhelm Reich, uno de los padres de la medicina psicosomática, que dice, en realidad todos los impulsos, porque además demuestra que la tesis de Freud no era verdad, que existe un impulso de muerte, sino que todos los impulsos van al placer y a la relajación y a la satisfacción. Y además, desde el punto de vista corporal es muy claro cómo vamos creciendo en las diferentes zonas, en las diferentes etapas de la primera infancia. Vamos madurando en función del placer. De repente en la etapa oral, ¿por qué nos tocamos la boca? ¿Por qué el mundo se reduce a la boca? ¿No? Y ponemos todas las cosas que tenemos, las ponemos, el chupete, todo lo ponemos en la boca, porque eso nos da placer. Y automáticamente, si nos da placer, hay como todo un circuito cerebral de unos nervios que van al cerebro, hay una zona en el cerebro que madura, se hace más grande y eso automáticamente hace que madure el tejido de la boca y empecemos a sentir más, a degustar más, el tema de la deglución. Lo mismo pasa con la formación de los genitales, que la gente dice, ahí no te toques, ahí ya nos castran. Al contrario, tócate todo lo que quieras, porque en realidad no tiene que ver con una cosa genital, sino que es precisamente sentir placer, y el sentir placer va a hacer lo que me va a hacer la maduración de los genitales. O sea que la propuesta del TCI es muy clara. Crecemos, o sea, estamos nacidos para el placer. Otra cosa es que, anda, qué lejos estamos de eso. Y después que la forma que tenemos de evolucionar el ser humano es a través del placer. Y la forma de evolución, obviamente, es, como os decía, conforme trabajamos las defensas y la fluidez, llegamos a las zonas más profundas del corazón, donde ahí encontramos la compasión. ¿Qué es autoamor? Para mí autoamor no es tan fácil. Para mí es eso que yo me puedo dar a mí mismo y que no me puede dar nadie. ¿Y cuántos de nosotros estamos? Dame. Ay, es que el mundo no me da. Pero no te lo das ni tú. O sea, ¿cómo tú quieres que te cuiden si tú no te cuidas a ti mismo? ¿No? Y esto es una cosa de ampliación de la conciencia. Y ¿cómo es darte un buen juego en la vida a ti? No ponerte demasiado exigente. No ponerte tampoco con una conciencia laxa de todo es permiso, ¿no? Autoamor es ese lugar en que yo me permito crecer sabiendo que no soy perfecto y al mismo tiempo que me estoy cuidando a mí mismo, como un automaternaje. Porque a veces amor propio, esta persona tiene mucho amor propio, es como tiene mucho orgullo. Cuidado, es diferente eso. Llevarse bien con los ángeles y demonios sabiendo que hay ángeles y hay demonios. Pero lo llevo bien, claro que sí. ¿Cómo la Gestalt puede... está presente en este camino del autoamor? Un poco como decíamos antes, para mí el autoamor, más allá de la acción, es la conexión con... Como que la Gestalt ayuda a recuperar la conexión esencial con la esencia amorosa que de alguna forma somos, ¿no? Y que si en algún momento nos limitamos tanto por sobrevivir y por formar parte, primeramente, pues de una cultura, de una familia, de un colegio, que yo creo que los colegios de unido, o sea, la familia es importante, pero la etapa escolar es como, wow, ¿no? Entonces es como que para poder ser y pertenecer y formar parte de alguna forma hemos tenido que, como decíamos antes, como ir limitando nuestra esencia amorosa, ¿no? Entonces, así como la Gestalt, yo creo que tiene bastante fama. A mí me duele aún cuando me llegan comentarios de que la Gestalt es confrontativa, que es dura y demás, porque yo creo que la Gestalt facilita tanto la recuperación de la conexión con la esencia amorosa, más allá, como decía, de los conceptos e incluso más allá de las emociones, porque yo creo que la esencia amorosa no es una emoción, es una experiencia muchísimo más amplia, ¿no? Entonces, sí quiero un poco señalar y recuperar esa idea de que la Gestalt sí que ha tenido, ¿no?, procesos muy confrontativos, y es confrontativa en cuanto, como decía antes, como poder ver lo que es y en eso lo que es
esa mirada sin vaselina, ¿no? De lo propio y de lo de los demás, que a veces es como que nos señalan y nos resistimos tanto a reconocer que nosotros somos carentes, que tenemos falta, que nos equivocamos, pero incluso más allá de la equivocación, como que no somos seres tan, no sé, cada uno con su palabra, ¿no? Entonces, sí, porque es como definir, todo, las palabras empequeñecen los sentidos, ¿no? De las cosas. Entonces yo creo que o sea, el autoamor como la capacidad, como decías tú, de abrazar, ¿no? Quizás para poner una palabra diferente, la capacidad de ver y confrontar es eso, para mí es ver, y abrazar pues el todo y así recuperar poquito a poco, a veces dolorosamente, a veces, bueno, sí, con más o menos, no sé qué palabra, crúa, la palabra crudo, ¿no? Como las cosas, a veces es así, pero con esa esencia amorosa y de poder abrazar pues todo, ir recuperando la esencia amorosa, porque si en el fondo somos esencia amorosa, porque tenemos tanto miedo a vernos, porque, o sea, es como que ir un poco corporalmente es derribando, desbloqueando, no sé qué, y yo creo que gestalmente es ir como aumentando la capacidad de poder estar y estar en ese contacto, ¿no? Para mí el autoamor desde la Gestalt creo que es una aportación valiente, y al autoamor como experiencia más allá de experiencia global, emocional, sensorial y de acción coherente, como decía, ¿no? Como la acción coherente, pero más allá de la emoción de amarse, ¿no? Es como que a veces nos quedamos con, oh, cómo me quiero y oh, cuánto amor, y es como, bueno, qué bien, ¿no? Qué bien, porque eso es así también, pero quizás poner también la mirada un poquito más allá de eso. Es un camino un poco largo y interesante. ¿Qué sería la perspectiva transpersonal sobre esto? Es muy parecida, ¿no? Como os he dicho antes, al final todo es el mismo tipo de música, ya lo habéis visto. Y tenemos una canción, la canción es un poco distinta, pero la música es un poco la misma. ¿Cuál sería el énfasis de lo transpersonal? Bueno, pues es que amor es lo que somos ya, en lo profundo, ¿no? Decimos somos tres cosas: amor, conciencia y energía, ¿no? Y entonces no es tanto aprender algo, que tenemos que lograr algo que yo no sé, sino despertar algo que ya soy, ¿no? Y entonces me ha gustado mucho tu intervención, lo del amor propio, porque creo que además hay una distorsión social. Parece que esta idea de amarse a uno mismo tiene que ver con el egoísmo, ¿no? De hecho, si uno busca en el diccionario la definición de egoísmo, pone amor desmesurado hacia sí mismo. El amor, es decir, una cosa muy transpersonal, es ver que está el yo y está el otro, y no tiene por qué haber una oposición entre esto el yo y el otro. Y yo voy trabajando sobre mí, voy cambiando la imagen, las identificaciones. Todos nos hemos identificado con un personaje, ¿no? Y ese personaje nos limita. Y a medida que voy haciendo que el personaje sea un traje que es un poco más amplio, ¿no? Sin tampoco esperar, aquí a nadie le vamos a prometer la iluminación, esto que lo sepáis ya de inicio, ¿no? Nosotros no estamos iluminados y no prometemos la iluminación, y creemos que los que prometen la iluminación no son del todo honestos muchas veces, ¿no? Pero sí que ese personaje domina mucho menos, y entonces cuando te ves y te sientes distinto a ti, empiezas a poder ver y sentir muy distinto al otro, y empiezas a ver que esta distancia tan grande que creamos entre yo y el otro es un poco una ficción, es una historia que me cuento, que el otro tiene unas heridas parecidas a las mías o que yo puedo resonar con ellas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero eso no significa traicionarme a mí mismo, ¿no? Muchas veces damos lo que no somos, y eso es una traición a ti misma, a ti mismo, ¿no? Tenemos que dar lo que somos, y para eso primero tenemos que conectar con lo que somos, ¿no? Y entonces, claro, hay un proceso muy fuerte aquí de desaprender, ¿no? Fijaros que nuestra sociedad fundamenta mucho esta idea del amor con la idea de comparaciones y rankings. Si puntúo arriba en un ranking, soy digno de amor.
Y si no puntúo arriba en ningunos rankings, ostras, pues no. Y esto es una tomadura de pelo, ¿no? Es una tomadura de pelo que procede de una desconexión con nuestra esencia. Como os he dicho antes, en transpersonal decimos hay una esencia de fondo que es espiritual. Y esa esencia es infinitamente valiosa y también infinitamente única en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que estamos normalmente muy ciegos a esto. Yo a veces cuando tengo que explicar esto de la esencia digo que a veces hay ciertos momentos de revelación sobre qué es esto de la esencia. Y qué pena que sean solo esos momentos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces tenemos como una cierta revelación intuitiva de que esto de la esencia, cuando habiendo conocido a alguien profundamente, habiendo creado un profundo vínculo con alguien, hay una pérdida de ese vínculo, por ejemplo, por una muerte. Y la ausencia que sentimos de esa persona, que no va a poder ser sustituida por ninguna otra, porque exactamente igual que esa persona no hay nadie en el mundo, eso es un cierto momento de revelación de lo que es la esencia. Y esa revelación no se basa en ningún ranking, ¿no? Es que era la mejor deportista o era el mejor, no sé. No. Es que era única, ¿no? Y ahí está la esencia. Y entonces, ese amor por uno mismo es ir descubriendo eso. Y como digo, ir cuestionando ese sí mismo, porque estamos con muchas historias. Nos contamos muchas historias de quiénes somos, que no se ajustan a lo que somos en esencia. En esencia. Y entonces esto no tiene nada que ver con el egoísmo, porque el egoísmo no es mucho amor a uno mismo, es muy poco amor a los demás, que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, el tema del egoísmo es, si yo estoy tan desconectado, y entonces no me conecto con los demás, no vivo el bien del otro, el placer del otro, el bienestar del otro, no lo vivo como un bien propio. Entonces, como lo de los demás no lo vivo como propio, tengo que estar todo el rato intentando acaparar para mí, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el amor por uno mismo. No hay esa oposición entre el amor a uno mismo y al otro. Claro que hay fricciones, claro que hay que negociar. Estamos todos en transformación, estamos todos en aprendizaje, individual y colectivo. Por eso una parte muy importante del amor por uno mismo es también esa aceptación de nuestra sombra. Esto en transpersonal es muy importante. Nuestros demonios, han dicho aquí mucho, nuestros ángeles, y reconocerlos, y aceptarlos, y acogerlos, ¿no? En la medida en que los rechazas, ganan mucho, ¿no? Muchas veces hay personas que al ir a una psicoterapia transpersonal, como saben que vamos a entrar en un estado de conciencia que no es habitual, tienen mucho miedo porque piensan, voy a abrir la caja de Pandora, todo lo que va a salir de ahí hay unos monstruos tremendos, ¿no? Y después cuando abre la caja de Pandora, sale un monstruito muy pequeñito. Pero en la medida en que lo tengo en la caja cerrado y tal, me creo que es enorme, ¿no? Y no. Bueno, esta es un poco la perspectiva transpersonal. En la formación de sexualidad integrativa, el autoamor son los deberes más guapos y más ricos que enviamos. El autoamor, desde la formación de sexualidad, lo vemos como esos momentos tras momentos que podemos ir permitiéndonos identificarlos con lo que nosotros estamos viviendo, permitiéndonos el máximo placer, porque por duro que sea la experiencia que estamos teniendo, algo de placer y de realidad tiene para nosotros esa experiencia. Y entonces, como poder nombrarlo, podríamos decir el sentir el contacto del sol, sentir una brisa de viento, el ruido de las olas, el contacto con la arena. Podemos, si vamos a comer solos, prepararnos esa mesa, con ese mantelito, con esa copa, aunque vayamos a beber agua, con esa copa bonita que tenemos, esa presentación de la comida que es para nosotros, para nosotras. O sea, el autoamor es cuidarse a nosotros mismos, conocernos y aceptarnos. Y en lo que tenemos y en lo que somos ahora, porque siempre podemos ser diferentes, pero ahora somos esto. Y entonces a partir de ese disfrute, a partir de ese placer que podemos encontrar en cada momento, en cada instante, yo siempre hablo de una metáfora y los alumnos se ríen mucho, que es de la ensalada. O sea, yo puedo preparar una ensalada que puede ser, para mí mismo, que puede ser un mandala, de la manera que distribuyo las hojas, los diferentes colores, las diferentes lechugas que pongo, las semillas, los sabores de dulce, picantes, agridulces, las texturas más crocantes, más suaves, más tiernas, más dulces. Entonces a partir de aquí eso configura que yo en aquel momento en que me dispongo,
que me dispongo realmente a comer y entro en contacto con mi respiración, con mi peso, o sea, ese instante empiezo a saborear lo que realmente encuentro o que hice o me puse en el plato para realmente querer encontrar. O sea, cuando leo una carta en un restaurante, o sea, leo el nombre y me imagino lo que hay y empiezo realmente a saber lo que voy a encontrar. Estoy conectando ya con un placer conocido, con un sabor conocido, con algo que me conecta. Y el autoamor forma parte de la sexualidad de esto, de conocerme, de sentirme. Y cuando hablamos del cuerpo, desde la sexualidad integrativa, lo que sí realmente estamos hablando es, y del autoamor, estamos hablando de conocer qué me gusta, cómo siento, o sea, de qué manera puedo tocarme para sentir, porque todo el cuerpo es erógeno, desde la punta de los pelos hasta el dedo gordo del pie. Solamente lo que tenemos que encontrar es de qué manera necesitamos que esa parte de nuestro cuerpo sea tocado. Porque indudablemente la planta del pie, con los zapatos, con el cemento, con todo esto, tiene una cierta dureza que puede parecer que no es sensible. Indudablemente una ingle es mucho más sensible, pero esa planta del pie también siente y también es erógena y también puede permitirnos momentos de muchísimo placer. En contra de lo que podría ser el autoamor, como una polaridad, no sé si estáis de acuerdo, pero yo pondría el autoabuso. O sea, el autoabuso como aquello que he permitido que ocurra sin yo decir no, sin yo tenerlo claro lo que quiero, en dejar en la mano del otro, de la otra, del otro, lo que yo necesito. O sea, cuando no hay comunicación. Si yo me conozco, yo puedo pedir exactamente lo que necesito. Si yo puedo pedir, si yo me reconozco, puedo plantear realmente de qué manera quiero recibir lo que estoy recibiendo. Pero antes tengo que conocerme, como ha dicho Tony antes. Y para conocerme tengo que explorarme. Y que para explorarme tengo que estar presente en cada momento. Me voy a duchar, me voy a bañar, voy a comer, voy a ver un paisaje, voy a escuchar una música, voy a tomar un vino, voy a leer una poesía. O sea, tengo que estar aquí y ahora. Y es uno de los pilares que utilizamos en la formación. Es el contacto, es la respiración, es el movimiento, es la conciencia plena y es la voz. Porque a través de la voz también podemos trabajar todo lo que es nuestro autoamor. Expresarnos. Cuando comemos un trocito de chocolate y nos gusta, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos y... quizás, ¿no? O cuando comemos otra cosa que nos gusta, o sea, le expresamos. Normalmente nuestro placer está recortado porque no utilizamos la voz, porque escuchamos al vecino o a la vecina, o al lado tenemos a nuestros hijos, o a nuestra madre o a nuestra suegra, y entonces no queremos que nos escuchen. Y entonces recortamos y no conocemos cuál es realmente nuestro propio autoamor, si no realmente podemos expresarlo. Y desde aquí, desde donde miramos, desde la formación sexual integrativa, lo que es el autoamor. Visto de otra palabra, podría llegar a decirse y a verse como aquello que hacíamos de pequeño detrás de la puerta y todo deprisa y que no nos vean, que es masturbarse. Pero no, sin una finalidad. O sea, no hay, justamente lo que sacamos desde la sexualidad, desde la formación, es que haya una finalidad, que haya una meta. Voy a encontrarme con mi placer, me voy a tocar, voy a fabricar mi propio templo de placer ahora, me voy a poner mi incienso, me voy a poner mi velita, voy a ponerme mi música, me voy a dar mi tiempo. Porque como también se ha dicho, desde el músculo, desde la tensión, no se puede percibir el placer. Tenemos que entrar dentro de lo que es en el sistema simpático y el parasimpático, para que realmente desde el parasimpático poder llegar al relax, que el músculo se distienda y a partir de aquí transmite. Y nuestra sensación está cada vez más a flor de piel. Y entonces somos mucho más sensibles porque todos nuestros canales neuronales realmente están más a flor de piel. Y a partir de aquí entonces aparece el autoamor, propio conocimiento de mí mismo, de mí misma, y puedo entonces pedir. Porque el otro no tiene en determinado momento una bola de cristal que sabe lo que queremos, lo que necesitamos. En cambio lo dejamos
en manos del otro, ¿no? En manos de lo que va a pasar. Cuando realmente si nos conocemos, o sea, podemos darnos todo el autoamor que es transversal en la vida, no solamente sexualidad. Es en todos los momentos, del paisaje, las relaciones, la familia, el jefe, el trabajo, mi profesión. Es muy difícil también estar durante mucho tiempo en un trabajo donde estoy muchas horas que no me gusta, o en un espacio, en un ambiente donde no me encuentro bien. Eso tiene que ver mucho con nuestro autoamor. Y aquí lo voy dejando. Muy bien, gracias. Sí, me venía la idea esta de que cuál es la polaridad esta que decías, ¿no? Realmente, incluso en psiquiatría, ¿no? ¿Qué es la polaridad de la activación del parasimpático que tiene que ver con el síndrome del placer? Sería el síndrome de la angustia. ¿Y cuál es la imagen más fuerte de la angustia? Que por suerte hoy en día se ve muy poco, pero es la catatonia. Una persona que está tan tensa que se queda inmóvil y no se puede mover, ¿eh? Ahí está el simpático, que es el que se activa delante del peligro. Y en la otra polaridad sería el orgasmo libre, ¿eh? La capacidad de los seres humanos de conectar con ese ritmo biológico, el más profundo, que es tu cuerpo está tan relajado, tan suelto, que hay una onda que va desde la cadera o desde los pies hasta la cabeza, y que ahí conecta con este ritmo biológico que nada tiene que ver con la voluntad, sino que es un ritmo que sale y que el origen está en la fuerza de la cadera, ¿eh? Que sería el orgasmo libre como la capacidad de sentir este flujo energético de una forma libre en contraposición a la catatonia, ¿no? Entonces es como poder ver de qué lejos estamos de realmente dejarnos tranquilos tanto emocionalmente, dejarnos tranquilos tanto físicamente en el sentido de las tensiones, dejarnos tranquilos psíquicamente con los mecanismos de defensa y el control, ¿no? Y vivir una vida más acorde con algo que no tiene que ver con lo exterior, sino con la sabiduría intrínseca que tenemos los seres humanos cuando nos dejamos tranquilos, algo así. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario relacionado con el autoamor, el placer, la compasión? ¿Sería el abuso de placer también una especie como de, como has dicho, autoabuso? ¿Cómo se relaciona eso un poco con el amor propio, ¿no? Yo hablaba de que podría llegar a ser, no sé si estaba de acuerdo, con la polaridad con lo que es el autoamor, ¿no? O sea, el autoamor cuando yo me conozco y decido, a la polaridad que pueda existir en el autoabuso cuando yo no me conozco, cuando yo no tengo mis límites, y a partir de aquí permito, si estoy hablando de un encuentro íntimo de pronto, o no tan íntimo, de pronto yo con un abrazo y besos tengo suficiente, pero para que me acepten, para que me quieran, para que me amen, para pertenecer, para no sé cuánto, pues permito que pasen otras cosas que en aquel momento yo no estoy dispuesto a pasar. Sin embargo, para conseguir todo eso, traspaso mis propios límites y me entrego a otra cosa que en aquel momento yo no estoy interesado en ella. La compulsión. Bueno, eso estaría enmarcado dentro también de no sostener mis propios límites, ¿no? Cuando hablamos de compulsión o de una hiperseducción, estamos hablando de un síntoma que está tapando algo, ¿eh? Que es una forma de llenar un vacío. Y que es verdad que a veces desde la represión, cuando soltamos la represión, nos vamos a una cosa al otro extremo, hasta llegar después a un término medio, ¿no? Pero está muy bien que se pueda ver como un síntoma. La seducción en sí misma es ni buena ni mala, o el hecho de buscar el placer, pero cuando hay una compulsión está tapando algo, ¿eh? Estamos desconectados de nosotros mismos y eso también se puede trabajar. Sí, absolutamente. Para mí pasa por eso, por un exceso de amor propio, ¿no? Pues sería esto, ¿no? Sí, por una seducción a mí mismo que no tiene límites tampoco, ¿no? O sea, que sobrepasa incluso la propia relación que pueda tener con el otro, con mi propia manera de empatizar, ¿no? O sea, yo, ¿no? O sea, volvemos otra vez al ego, ¿no? Y realmente
hay una parte también dentro de la formación que se trabaja y es que también a través de la sexualidad podemos llegar a lo transpersonal perfectamente, ¿no? Y es en aquel momento en que traspasamos lo que estamos buscando tanto el placer, o sea, que llegamos al éxtasis, ¿no? O sea, y el éxtasis es cuando nos fundimos, cuando nuestros límites desaparecen, cuando entramos en contacto con algo mucho más que lo que nos creemos que somos y estamos en ese espacio creativo, ¿no? O sea, y eso es cuando realmente traspasamos el placer, que sería la parte más básica y más física, ¿no?, de nuestra existencia. Y eso es, para mí, es, bueno, forma parte de este espectro que estamos hablando de transpersonalidad, ¿no? O sea, que también contiene esa visión, la parte de la sexualidad. ¿Para ti qué es el éxtasis? Para mí el éxtasis es un poco lo que he dicho, es traspasar esa parte física mía de placer y fundirme, o sea, fundirme con lo que está ocurriendo, fundirme con lo que me está pasando, fundirme en el momento. Y no tiene por qué ser fundirme con otra persona, puede ser con una puesta de sol. Que yo me permita estar ahí, percibir todos los colores, las sensaciones, o sea, realmente dejar de estar en la mente, dejar de estar en el cuerpo y seguir teniendo esa sensación de existencia. O sea, si miro una foto, o sea, si hablo de una foto sería como que yo estoy sacando la foto, o si hablo del éxtasis es como que yo estoy dentro de la foto. ¿Sí? No sé si te sirve el ejemplo. O sea, pero en sí, en realidad, es cuando, si estamos hablando, vamos a lo íntimo, estaríamos hablando pura y exclusivamente de esa unión que se crea, que crece y que en determinado momento dejamos de ser dos para ser mucho más. ¿Sí? Muy interesante, porque es como la vivencia de ser algo más y al mismo tiempo el precio que pagas por esta vivencia es ser algo menos. O sea, lo que está claro es que la parte egoica se desvanece, se disuelve para poder entrar en ese espacio que es totalmente transpersonal. Esta pregunta quizás es un poco genérica, pero siempre no he encontrado la respuesta, por lo menos en los buscadores, es si ego es sinónimo de identidad. Identidad. Yo estudié antropología y allí se habla de identidad mucho, y siempre cuando te vas a la psicología y este ámbito siempre se habla de ego, entonces no sé si es sinónimo como identidad, como esos caracteres o características que puedes decirte a ti mismo, pero que en realidad también son la visión de fuera. El cómo te dimensiona en el mundo, desde dónde te mueves, lo que te acciona, lo que te hace pertenecer a un círculo. Entonces siempre tengo ahí como el pensar sobre disolver o en realidad agrandar el ego como esas esferas en las que te sientes pertenecer a algo mucho mayor que esta esencia global de lo que es y de lo que penetra en ti constantemente, las historias, la vida física, como permea. Y eso, ¿no? Quería entender si ego es identidad o no acaba de serlo. No es lo mismo. No es lo mismo porque, de hecho, sin ninguna identidad no se puede vivir. Y cuando hablamos de debilitar el ego, no estamos debilitando la identidad. Pero lo que sí es cierto es que la identidad se vuelve algo mucho más flexible, que está al servicio de lo que esté pasando y de las relaciones que construyo. Lo que diferencia el ego de la identidad es que el ego es defensivo. El ego lo podríamos identificar como una estructura psicológica y un proceso, algo que está ahí atento todo el rato, ¿sí? Y que básicamente hace dos tipos de movimientos. Uno es defenderse, porque siente amenazas o se las inventa o las anticipa. Y el otro es tratar de engrandecerse, tratar de acaparar. Y está en ese doble movimiento. Y la identidad no tiene por qué estar en ese doble movimiento. La identidad puede estar en un movimiento relacional, creativo, de compartir, construir con otro. ¿Se ve? ¿Sí? Ahora el ego usa la identidad, la quiere fijar, ¿no? Entonces lo que diferenciaría una forma de identidad no tan egoica es que es mucho más flexible y adaptativa que una identidad fijada desde el ego. ¿Sí?
Bueno, claro, estos son temas que ya es para dedicarle horas, ¿no? A pensar y a indagar, ¿no? Pero como la pregunta que has hecho es un poco teórica, ¿no? ¿Es lo mismo identidad y ego? Pues no, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Aquí nos podríamos liar un poco porque personalidad, carácter, ego, y esto requiere sus distinciones, ¿no? La personalidad es una parte de la identidad, ¿no? Es una parte, ¿no? Y nuevamente la personalidad puede estar muy contaminada por el ego, entonces fijada en unos patrones que son con los que estamos identificados y siempre son los mismos, y muchos de ellos ya no son adaptativos, crean conflicto para los demás y para nosotros, o puede haber la personalidad mucho más flexibilizada y adaptativa, ¿no? En la línea que decía, lo que decía Gaby, o sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros de identificarnos con algo? ¿No? Es una función de identificación. Parece ser que los seres humanos, cuando decimos yo soy eso, me calmo. Y cuando decimos yo no soy nada, bueno, depende. Aquí te pueden meter en la prisión o en el manicomio, y en la India te pueden decir estás iluminado. O sea, pero la función identificación, que para mí es el poder decir, es la parte egoica, la parte defensiva, la parte de personalidad, claro, coge muchos aspectos, ¿no? Antes se ha hablado por encima, pero yo digo, qué importante es poder decir, tan egoísta es una persona. Claro, yo me lo miro desde el eneagrama. Egoísta es el que de alguna manera está potenciando el ego. El ego como una cristalización de una defensa ante una amenaza infantil. Pero de repente es que hay gente que su especialidad es que solo pienso en ti y me olvido de mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el egoísmo en esta persona, en esta personalidad, en este ego? Pues que precisamente yo le digo, no seas egoísta, siempre estás pensando en el otro. ¿Cómo que soy egoísta? Claro, porque tú siempre estás en el otro y te olvidas de ti. O sea que el trabajo es, al contrario, empezar a pensar en ti. O sea que el tema de las identificaciones, claro, yo me lo miro como que hay un corolario de muchas opciones. Y por eso es tan importante poder ver la personalidad o el ego humano no solamente como uno, sino como función identificación. ¿Con qué defensa te estás identificando? ¿No? Porque es muy diferente. No, claro, por supuesto. Es decir, el tema humanista, vamos a ver, ¿qué sería el tema humanista? Pero, a ver, la terapia Gestalt en principio es humanista. Y digo en principio, porque hablando... Claro. Pero es cierto que hablando con Claudio me dijo, bueno, si miramos en un estricto sentido, la Gestalt es transpersonal, porque no te está diciendo como otros enfoques, el camino es el psicoanálisis, ¿no? Lo correcto es esto, este es el mapa. ¿Qué es lo rico de la Gestalt? Que te está diciendo, yo te voy a acompañar en descubrir tu mapa. No hay mapa. Lo único que voy a poner el foco, en como muchos enfoques, digamos, transpersonales, es en que tú amplíes la conciencia. Y vamos a descubrir el mapa juntos. Pero yo no te voy a decir lo correcto es este mapa. Te voy a dar una serie de herramientas, te voy a proporcionar herramientas para que tú descubras la maravilla que eres. O no, o lo desastre, o las dos cosas. Es como pedir consejo a la hora de escoger qué formación hacer, si es desde un sitio de necesito que me hagan esta formación. O sea, ¿cuánto de terapia hay, cuánto de formación hay en cada formación? Porque hay como algunas que a mí me interesa aprender y como que siento que tiene que ver más con lo que yo puedo aportar y mi potencial, y otras que es más, yo necesito que me hagan esto. ¿Me explico? Entonces es como que tengo esa duda muy fuerte y no puedo conectar con la conversación que hay porque la tengo como... Pero que todas las terapias de corte humanista, todas van a que si tú vas a poder trabajar en acompañamiento con alguien, tienes que hacer un movimiento introspectivo. O sea, no se puede diferenciar tanto. Ser terapeuta es ser persona. Aquí lo que enseñamos, y esto es una cosa totalmente claudiana, es a que tú hagas el trabajo contigo mismo. Y en función de que tú lo hagas contigo mismo, con una serie de herramientas, tú serás capaz de acompañar. O sea, que no tiene mucho sentido.
todas son terapéuticas y todas son también formativas, porque está claro que hay una función de supervisión en todas, ¿no? En el FSI, en transpersonal, siempre hay fines de semana orientados a, bueno, va, y ahora eso que has averiguado de ti misma o ti mismo, con estas herramientas, ¿cómo las pones en juego con el otro? Que además Claudio es muy radical con eso, porque dice, mira, el tema de las técnicas, ¿no? Bueno, dice, las técnicas al principio son como unos apoyos, ¿cómo se llama? Unas crosas, unas muletas, pero en realidad al final lo que sirve más es sé tú mismo, es la técnica por excelencia. Pero claro, tiene trampita, porque sé tú mismo una vez te has trabajado, porque si eres tú mismo con toda tu neurosis, no es que necesites no estar neurótico para trabajar, porque entonces no trabajaríamos nunca, pero sí tener la conciencia de tu neurosis para saber cómo tu neurosis la estás poniendo en el campo relacional. Y así puedes hacer menos daño. Y al contrario, como decía Gaby, a veces en un nivel de trabajo profundo tú utilizas la neurosis. Claudio lo explica de una manera muy buena, dice, la cosa de la lucha del dragón. El dragón es el ego. Y en una primera etapa hay que tener el Sant Jordi, hay que matar al dragón. Y hay que pasar por querer matar al dragón. Dice, pero llega un momento, con los años de trabajo personal, que dices, bueno, en realidad la cosa se acaba con que el dragón te guiña el ojo. Es algo así como, ¿es que no nos vamos a hacer daño? O sea, que significa trabajo de ego, pero llega un momento en que, bueno, la función identificación, tú no puedes desidentificarte. Claudio decía, hasta los santos tienen registro egoico, que tú puedes decir, mira, es este eneatipo, los santos, ¿no? Pero en cambio, ¿cómo se utiliza, ¿no? O sea que no te he solucionado nada. Mira, depende de la motivación. Yo siempre digo, depende de la motivación. Hay gente, por ejemplo, que es muy mental y yo digo, mira, si eres muy mental, empieza por un TCI, porque ahí te vas a poner en el cuerpo, ¿no? Porque si no te vas a enrollar. Ahora, también es cierto que si tú quieres dedicarte a la terapia, más tarde o más temprano, para mí has de pasar por la Gestalt, por ejemplo. La formación transpersonal yo la veo casi como un posgrado, ya con una cierta madurez, que digas, ostras, porque no nos engañemos, todos los enfoques, si son profundos, llegan a lo espiritual. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Que solamente llega a lo transpersonal? No, todo. Si es profundo, llegas al trabajo egoico, a desidentificarte de lo egoico y ahí, ¡pum!, aparece algo muy bonito. Pero que se requiere una cierta madurez, ¿eh? La transpersonal la hemos contemplado como una formación ya con una cierta madurez, ¿no? Y en la sexualidad tú puedes abordar, o sea, en la sexualidad está todo, ¿no? Pero hay gente que tiene vocación, que dice, no, yo en la edad, por dónde estoy y tal, a mí me gusta la entrada en la sexualidad, explorar, ¿no? Explorar desde la sexualidad misma, sacar los tabús, sacar los introyectos, ser capaz de contactar, y desde ahí puedes trabajar la conciencia, que sería Gestalt, puedes trabajar lo espiritual, que sería transpersonal. O sea, también es la vocación de cada uno. Añadir que, o al menos como yo lo he interpretado, tú has venido a decir, el proceso que necesito es aquel, pero la profesionalización que quiero es esta otra, algo así, ¿no? Claro, entonces no creo que te podemos aconsejar en abstracto. Tú ahora ven y habla con nosotros y creo que viendo mejor y más profundamente qué es lo que te pasa, dónde está esa disociación, ese conflicto, podrás tomar conciencia y decidir mejor. A mí a priori lo que me sale decir es, si tú eres muy consciente que hay un proceso pendiente, empecemos por ahí. Porque ir a la profesionalización sin haber solucionado esto antes previamente va a estar distorsionado, ¿no? Pero nuevamente esto es un poco teórico a priori. Hay que hablar un poco, ver dónde está ese conflicto, no en teoría, sino en detalle, y entonces podrás aclarar mejor, ¿eh? Porque sí que es verdad que tenemos, pues están las 4 formaciones, pero es como que, como ya se ha visto, son diferentes miradas o incluso momentos o intereses, ¿no? Pero la entrevista individual es muy importante, como orientación también, y que ayuda mucho a clarificar la necesidad y para qué, de alguna manera, ¿no? A veces hay gente que viene a la Gestalt y digo, creo que en este momento te viene mejor el corporal. A veces la Gestalt, porque da mucha estructura, da mucha base sobre lo que después, wow, todo lo demás se dimensiona diferente. Entonces, bueno, la ayuda nuestra es la entrevista individual también, ¿no?
Y bueno, quizás volver a lo pequeño también y a lo cotidiano en el autoamor, ¿no? Como para ir cerrando también. Y, porque sí, como que nos vamos a lo grande, ¿no? Fácilmente. Y nada, yo quería recoger eso de lo pequeño cuando hablabas tú de la ensalada, como poner la atención en lo pequeño, cotidiano, cómo ir generando circuitos neuronales de transformación, de cambio. Y bueno, quiero volver a lo pequeño y ponerlo como grande. Bueno, lo dejamos aquí, muchas gracias. Tenemos ahora en Pica Pica media horita y después os invitamos a que participéis del taller de Mario, de la formación de sexualidad integrativa a las 12:30 aquí, ¿verdad? Sí.